Habla Core 17 de Team Juami de Chile y hoy vengo con una historia, específicamente con la parte 3 de la historia de cómo hackeé mi trabajo. Ya se ha hecho bastante largo. La razón y la que ya he dicho varias veces por qué mis historias son tan largas es porque hablo sobre todo el proceso técnico, como metodologías, herramientas, etcétera, etcétera, que voy aplicando en el desarrollo de la explotación. ¿Ya? Después igual pienso hacer historias resumen y videos resumen de muchos de mis videos, pero voy a hacer los resúmenes para que sea un poquitito más divertido para las personas que no entienden mucho o para aquellos que no quieren tomarse tanto tiempo viendo una historia como tal. Así que, pero antes de eso, comentarle algunas cositas. Primero, comentarles que todos estos videos que son de historias, todo lo que es teórico, consejos, etcétera, etcétera, va a quedar acá en el canal de YouTube de Team Juami. Y por otro lado, todo lo que es práctico ya va a quedar acá en el canal de Odyssey. Ya tenemos 166 seguidores acá y acá 93. Ya por lo menos que vamos llegando a los 166 para que se equipare la cosa. Así que vamos por ello, vamos por esa meta. Por otra parte, comentarles que tengo el curso de cómo iniciarse en hacking, Coder 17, ¿ya? Donde enseño, como dice la frase, cómo iniciarse en hacking. Hablo acerca de muchas ramas del hacking y aquí te genera una total introducción para que puedas aprender acerca de este mundo. Por otra parte, también tengo el curso de Hacking Web Coder 17, donde enseño a hackear páginas web desde un nivel básico hasta el nivel avanzado, ¿ya? Todo lo que es pentesting web. Si les interesa, si les interesan estos cursos, pueden comunicarse conmigo de manera interna por Telegram y así para hacer la compra de los videos, ¿ya? Por otra parte, tengo la tesis de seguridad informática Team Juami, hecha por Coder 17, donde explico mucha teoría práctica con la que fundamento muchas de mis acciones, ¿ya? Mucho de mi actuar en el mundo de la explotación real y también en mis pruebas, ¿ya? Por otro lado, estos PDFs los pueden descargar de manera gratuita desde acá, desde el Discord, tanto los de los cursos como el de la tesis, ¿ya? Y por último, comentarles que si tienen cualquier pregunta en este momento sobre este tema que estamos tratando ahora o cualquier otro tema de hacking, me lo pueden escribir o en el Twitch o acá en el Discord, específicamente en la sala 1 o acá también hablarme. Así que ya con toda esta introducción vamos al tema. Como resumen ya de lo que hemos visto en estas dos partes anteriores. Yo estaba en un trabajo, ya. Déjenme contarle un poquitito acá. Yo estaba en el trabajo, ya, controlaba 3 computadoras, estaba muy aburrido, ya, y quería entretenerme, ya, quería ver videos y, cuento corto, para ver estos videos empecé a buscar las formas, ya, entre ellos logré hacer una conexión hasta mi casa, ya, una conexión remota hasta mi casa, bypaseando la seguridad perimetral de la seguridad perimetral de la empresa donde trabajaba y de esa manera poder controlar mi computador que estaba en mi casa y ahí reproducir los videos, ahí practicar hacking, ahí hacer todas mis cosas. Entonces ahí no tenía las restricciones que sí las tenía en la red de mi trabajo, ¿ya? Así que esa fue una libertad absoluta. Posterior a ello, empecé a ver formas para poder ir adentrándome en las redes internas que estaban dentro de la empresa donde yo estaba, ¿ya? En esta red interna yo manejaba, o sea, dentro de los computadores que tenía, manejaba, si no me equivoco, eran 3 redes internas, correcto, eran 3 redes internas. Entonces, pero de esas 3 habían 2 solamente que eran las más importantes, a la otra tenía completo acceso. Entonces a esas 2 empecé a hacer, en palabras sencillas, análisis de los equipos que estaban ahí y tratar de pivotear y explotar las máquinas que estaban ahí para divertirme. Entonces, cuento corto, encontré unos Windows Server 2008, los cuales los ataqué con Eternal Blue.
consigo uno de ellos, descubro que es un servidor que tiene comunicación, que tiene guardada las comunicaciones por radio. Y el otro Windows Server también lo logro explotar, Windows Server 2008 también con Eternal Blue, así que excelente. Ya hasta ahí, eso había. Después hice algunas que otras pruebas ya dentro de la red interna, y después ya iríamos a la siguiente etapa, ya que era donde habíamos quedado específicamente. ¿Ya? Aquí es cuando empiezo a aplicar diferentes pruebas dentro de la red interna. Sin embargo, hay algunas pruebas, porque yo de todo esto, de todas estas explotaciones, siempre guardo fotos y todas estas cosas, aunque no se las puedo mostrar, pero me encantaría mostrárselos. El punto es que empecé a hacer algunas pruebas no tenían sentido dentro de las fotos que empecé a mirar, pero igual se las voy a ir comentando para explicarles un poquitito el contexto. ¿Ya? Anteriormente había hecho un tracer, ¿ya? Que permitía saber la ruta de cómo se comunicaba desde mi IP hasta una IP destino. Por otra parte, empecé a hacer Netstat, ¿ya? Netstat en la máquina, ¿ya? En la máquina donde yo estaba, ya empecé a hacer Netstat para ver qué puertos abiertos había ahí. Y la verdad es que no sé para qué lo hice. Es más, aquí lo comenté. No sé para qué hice ese comando, para qué ejecuté ese comando Netstat. Ahora, el Netstat sí es importante comprender que es un comando que se aplica en Windows y que te permite, miren, puede ser o Netstat-AN, que te va a indicar los puertos abiertos ya en ese equipo, y también tenemos el Netstat-BAN, ya con la B, que eso significa que te va a permitir, además de saber los puertos abiertos, los programas que están asociados a esos puertos abiertos, ¿ya? En palabras simples, yo entiendo que pueden ser relevantes cuando tú quieres ocupar como para hacer, entre comillas, como ocultar tu tráfico, ¿ya? Como por ahí puede haber sido la razón por la cual hice esas pruebas, pero la desconozco en el fondo, ¿ya? La explotación anterior, ya, todo lo que les comenté anteriormente, esto lo hacía en las noches. Recuerden que yo trabajaba de día y trabajaba de noche, entonces cuando trabajaba de noche hacía todas estas explotaciones para que en palabras sencillas nadie se diera cuenta, ¿ya? Luego ya hice análisis en el día, ya después empecé a hacer análisis en el día. Me acuerdo muy bien que lo que pasa es que al igual como todo trabajo, Don Emanuel, hola, soy el chico de Telegram, estoy aquí. Hola, bro, saludos para ti, saludos para todos también. Recuerden que si tienen cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro, me lo pueden escribir y así vamos conversando. No entendí eso de Telegram Portón, eso no me quedó claro, por cierto, Don Emanuel. Entonces, como le comentaba, ahora en ese tiempo cuando yo estaba trabajando, había muchos tiempos muertos. Entonces, siempre cuando estaba en el trabajo, la verdad es que trato de practicar hacking estando en el trabajo. Y como igual soy atrevido, la verdad. En algunos casos no mostraba las pantallas anteriormente, pero después, posteriormente, ya me atrevía y mostraba las pantallas. Entonces, si pasaba alguien y me decía, ¿y qué estás haciendo ahí? Yo le decía, no, lo que pasa es que estoy tratando de automatizar el trabajo. Y como las personas no sabían de informática, entonces me decían, ah, ya, ok. Entonces, ahí pasaba desapercibido y podía practicar hacking. Entonces practicaba hacking tanto en el día como en la noche mientras estaba haciendo mi trabajo.
Así que, y ese es un punto súper importante porque hay que aprovechar el tiempo. La verdad es que tiempo es poco lo que tenemos porque o la familia, o el trabajo, o la novia, los otros hobbies, etcétera, etcétera. Entonces es súper complicado sacar tiempo para poder practicar hacking. Y voy a hacer un video sobre eso, cuánto tiempo invertir en hacking, que es súper importante, es súper relevante y muchas personas lo preguntan y lo cuestionan. Entonces empiezo a hacer pruebas, ¿ya? En el día. Y como empiezo a hacer escaneos en el día, ¿ya? Escaneos como el de... Dice por fin, corrector. Ah, el chico de Telegram, pero... Del Telegram. Ah, por fin estoy aquí. Ah, no era portón. Era por fin estoy acá. Ahora entendí. Dale, don Emanuel. Recuerda que si tienes cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro, me lo puedes escribir o en Twitch o acá en el Discord y así vamos conversando de manera más dinámica. Entonces empecé a hacer pruebas, ya, para mostrarle un poquitito. Seguí haciendo pruebas de tipo de escaneo de la red interna para ver qué más equipos habían. Ahora, yo en los primeros escaneos lo había hecho en la noche. Y en la noche, en ese lugar trabajaba yo y trabajaban las personas del aseo y los guardias, pero no trabajaba nadie más. O sea, exactamente en ese lugar donde yo estaba. ¿Ya? En otros lugares, en esa misma empresa, sí habían más trabajadores, pero exactamente en ese lugar no había más trabajadores que trabajaran de noche. Por lo cual, en el escaneo que yo hacía, me salieron algunos equipos, pero no me salieron tantos. ¿Ya? Es por eso que acá es cuando empiezo a hacer escaneo de las redes y descubro muchos más equipos, ¿ya? Descubro muchos más equipos, ¿ya? Como los que me aparecen ahí en pantalla, y descubro muchos equipos Windows 7, ¿ya? Lo que pasa es que alrededor de donde yo estaba, que yo estaba en una oficina, alrededor de mi oficina había muchas oficinas más, ¿ya? Estábamos en un lugar súper grande, ¿ya? Como un galpón. Entonces, todas las demás personas que trabajaban, entre comillas, como administrativos, tenían sus computadores y eran Windows 7. Entonces ahí yo me di cuenta que podía saltar a todos esos Windows 7 y yo decía, oye, pero con Eternal Blue podría saltar a todos esos Windows 7 y podría en palabras sencillas explotarlos a todos, ¿ya? Y ahí ya me daba un poco lo mismo. La verdad es que siempre he sido en este mundo del hacking, siempre he sido bastante atrevido y ahí hay una cosa que yo siempre... o sea, igual yo recomiendo, porque sí, ahí hay veces que las personas me preguntan, ¿tú eres Black Hat o White Hat? Y la verdad es que yo diría que soy Grey. Yo creo que soy de sombrero gris, porque cuando a mí me dicen no hagas esto, yo lo hago. Y cuando me dicen no tienes permiso para ir para allá, ya, yo voy nomás. Y me dicen te vamos a despedir, ya, despídanme entonces, ya buscaré otro trabajo nomás, pues ya me divertí. Así que como que, me atrevo nomás, ya. Entonces, ahí viene el punto en que empecé a atacar estos computadores que estaban ahí en mi red, que eran estos computadores Windows 7, y les aplico Eternal Blue para tratar de explotarlo. El problema del Eternal Blue, como les comentaba, es que la explotación es de tipo buffer overflow, ¿ya? Y la explotación de tipo buffer overflow es bastante inestable. ¿Y qué significa esto? Significa que tiene gran probabilidad de generar una denegación de servicio, ¿ya? La denegación de servicio es muy conocida como la denegación que se genera al ejemplo a las páginas web, ¿ya? Pero también hay una denegación de servicios que es de sistema operativo, o sea que el sistema operativo se caiga. Por ejemplo, aparezca el pantallazo azul y se reinicie o se quede pegado, ¿ya? Entonces, con estos exploits de buffer overflow hay una gran probabilidad de que colapsen, ¿ya? Los servidores. Y es por eso que yo de repente estoy en mi trabajo, ¿ya? Y yo estaba con mi jefe en la misma oficina, por cierto. Yo estaba acá y mi jefe estaba acá al ladito, ya a un ladito mío. La cuestión es que yo estaba ahí haciendo las explotaciones con la puerta abierta de la oficina
Y de repente empieza a generar denegaciones de servicios de algunos equipos que que yo lo hacía caer por el Eternal Blue. Y escuchaba unos gritos que venían de otra oficina, así como, ¡ah, la weá se quedó pegada! ¡Ah, la weá se cayó! Como una weá así, como que reclamando de que el computador había colapsado. Y era yo, y yo estaba muerto de la risa, porque yo decía, no puede ser que estoy molestando a los otros trabajadores para que se les caiga el sistema. Así que eso la verdad es que me da mucha risa y me divertía escuchar todos esos gritos. Así que eso estaba súper interesante. El punto con esto era que no podía lograr tomar el control remoto de esas computadoras. Lograba ejecutar el buffer overflow o Eternal Blue específicamente, pero no conseguía la sesión remota. Entonces no solamente generaba la denegación de servicio, me divertía en ese aspecto, pero no podía seguir avanzando dentro de los computadores. Así que eso como que no me gustó mucho. Así que después me doy cuenta que había un Windows Server 2003. Imagínense que los anteriores fueron Windows Server 2008 y ahora encontré hasta un Windows Server 2003. Así que para que se den cuenta, en esa empresa ocupaban Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, ocupaban sistemas Linux, tenían impresora. La verdad es que era una empresa muy grande, así que la verdad es que la red interna que se podía atacar era muchísimo. Y con todo esto me estaba jugando el pellejo de que me pudieran despedir en cualquier momento si sabían de todo esto. Pero la verdad es que acá en Chile ya ocurre una cosa que es muy importante de comprender. Y ahí es cuando yo me comparo mucho con otros países. En otros países la seguridad informática está mucho más avanzada a nivel de profesionales, ¿ya? Y además a nivel de cultura. Porque en otros países se da mucho que cuando se generan ataques, en algunos casos, son pocos casos, pero en algunos casos se trata de buscar cuál es la raíz de ese ataque. ¿Ya? O sea, en palabras sencillas, ¿quién lo generó? Pero en cambio acá en Chile no tienen esa cultura. O sea, el objetivo es como decir, ya, pero se cayó el sistema, ok, ya, arréglenlo, que funcione. Alguien lo generó, ya no importa, no descubran quién lo generó, sí, lo importante es que esté operativo, que esté trabajando. Entonces es como la cultura que se lleva acá en Chile, así que es como otro nivel en palabras sencillas, otro nivel más bajo, claramente. Así que por ese lado no me preocupaba tanto, ¿ya? Cuando veo este Windows Server 2003, decido a aplicarle un exploit de COM. La verdad es que trato de aplicarle 3 exploits, ¿ya? Uno de ellos es de COM, el otro es PSExec, ¿ya? MS17010 PSExec, y el otro es NetAPI. Miren, se los voy a mostrar para que puedan observarlo. Este, que es de COM, este, que es PSExec, y este, que es NetAPI, ¿ya? Miren, la verdad es que este no recuerdo. Este parece que es Eternal Romance, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero estos dos son muy aplicados, ¿ya? Estos dos son muy aplicados, el de COM y el NetAPI son muy aplicados en Windows Server 2003 o en Windows XP, ¿ya? Ahora, de ellos dos yo hoy en día recomiendo mucho que se aplique el DCOM, porque es mucho más estable que el NetAPI. El NetAPI antes me funcionaba bastante estable, pero hoy en día la verdad es que el NetAPI no explota, pero no consigue la sesión, entonces me ha dado puros problemas. Don Emanuel dice, podríamos hacer directos juntos otro día y podría contarte cómo hackeé en España donde trabajé. Excelente, bro. Don Emanuel, contáctame por Telegram, así organizamos algo por interno y nos reunimos para hacer un directo. Sería fantástico que puedas contar tu experiencia a todos los suscriptores, así que sería excelente. Entonces eso, como les comentaba. Así que aplico esos 3 exploits, ¿ya? Pero
se genera la explotación, pero no consigo la sesión remota. O sea, no consigo los rayos acá y poner el computador en rojo para tomar control de ese computador víctima. Así que me parece un poco extraño que no se genere, a pesar de que probé con 3 exploits y en realidad debería ser mucho... O sea, alguno de ellos debería haber generado la explotación completa, pero no es así. Dice, a pesar de ello, es muy notorio que el problema es que no se consigue una buena explotación. Ah, ya, perfecto. Lo que pasa es que con todo esto, recuerden que cuando uno ocupa un exploit, tiene en palabras sencillas dos fases. Una es la fase de explotar la puerta trasera, que es el exploit, ¿ya? Y la segunda es ejecutar a través de esa puerta trasera la carga útil, el payload. Entonces, hay veces en las cuales, miren, si se dan cuenta acá justo estoy ocupando NetAPI, acá en pantalla. Ahí estoy ocupando NetAPI y estoy explotando, miren, y ahí conseguí el Meter Session True, como se ve acá en pantalla. Acá conseguí la explotación completa, ¿ya? Pero la verdad es que en la vida real es poco probable que se genere la explotación completa. Por eso que no me gustan mucho los ataques reales, porque muchas veces tú lanzas el exploit, dice que se ejecuta el exploit completo, pero no consigue la sesión remota. Entonces, como que ahí uno queda un poco decepcionado de la ejecución, ¿ya? Por eso que hay uno, para buscar la estabilidad de eso, uno tiene que buscar variantes en los payloads, ¿ya? Como cambiar el tipo de payload, por ejemplo, de una Meterpreter a un tipo shell, de un payload de etapas a un payload sin etapas, de un payload reverse a un payload bind, y así, ¿ya? Generar cambios en el payload para que sea más estable la carga útil tras la explotación con el exploit, ¿ya? Así que eso es súper relevante. Después realizo un escaneo de pipes, ¿ya? Las pipes son tuberías, ¿ya? Pipe en inglés es tubería. Por cierto, Don Emanuel dice, me gustaría saber si la explotación completa tiene riesgo en la misma computadora donde se manda esa acción. No, para nada, no tiene ningún riesgo. Yo entiendo que tú te refieres a riesgo con un riesgo de que crashee tu máquina, crashee la máquina atacante por enviar un exploit. Eso es lo que yo me imagino que a lo que te refieres. Y en ese caso no tiene ningún riesgo, porque lo que se hace con estos exploits que trabajan de manera remota, también considera que hay exploits locales y exploits remotos. En el caso de exploit remoto se envía una petición, ¿ya? Se envía una petición, un paquete de datos, y ese paquete de datos es lo único que hace el atacante, enviar el paquete de datos a un puerto y nada más. Así que no hay ningún riesgo de que pase nada, ¿ya? El punto es la máquina víctima. Cuando toma ese paquete y lo procesa, ahí es cuando hay que la embarra, en palabras simples. Decido hacer, Don Emanuel dice, exacto. Decido hacer un escaneo de pipes, de tuberías, ¿ya? Lo que pasa es que hay algunos exploits, ¿ya? Si no me equivoco, NetAPI trabaja de esa manera, que trabajan con algunas tuberías. En palabras simples, una tubería es como un canal, o como si fuera un puerto así, que abre el sistema operativo, ¿ya? Para generar comunicación, así como un servicio, ¿ya? Como un servicio en la red, ¿ya? Así. Entonces abre esa tubería como un canal y ahí genera comunicación, ¿ya? Con otros servicios, ¿ya? El punto es que hay veces que en tu sistema operativo hay algunas tuberías abiertas, y esas tuberías abiertas, esos canales abiertos de comunicación, pueden ocuparse para conectarse y enviarle datos, y que esos datos sirvan como la puerta de entrada o el backdoor donde generar la inserción o la ejecución de la carga útil. Entonces es por eso que en ese aspecto ocupé un escáner de tubería, ya que lo tiene Metasploit, por cierto. ¿Ya? Scanner SMB Pipe Auditor, ¿ya? Y ahí encontré que esta máquina, ¿ya? Que no precisamente así, pero tenía
estas tuberías. ¿Ya? Como ven ahí, los nombres de la tubería son NetLogon, LSARP, LSAM, browser, ¿ya? Esos son nombres de tuberías, ¿ya? Y tú cuando configuras algunos que se me va la onda, cuando configuras algunos exploits te pide entre los parámetros, te dice indique la tubería por donde vamos a generar la explotación. Entonces tú le dices, /browser, por esta tubería quiero que hagas la explotación. Entonces, por eso que esto es una fase relevante. La verdad es que esto yo debería haberlo hecho después. O sea, haberlo hecho antes de las explotaciones. Pero lo hice después, ¿ya? ¿Quién sabe por qué? Entonces ahí tú descubres el nombre de la tubería, luego configuras con ese nombre de tubería abierto, configuras tu exploit y lanzas por esa tubería la explotación, ¿ya? Y ahí tienes más probabilidades de éxito. Ahora, no obstante, considérese que los exploits tienen tuberías por default. Entonces normalmente los exploits están configurados con el nombre de tubería por default para hacer la explotación. Entonces va a ocupar ese nombre de tubería por default y va a intentarlo. Pero si tú le das un nombre de tubería que esté abierto y que tú ya lo comprobaste, sería mucho mejor. O sea, claramente hay más probabilidades de éxito en esa explotación. Entonces, después de eso, hago escaneo de equipos específicos, ¿ya? Empiezo a escanear algunos computadores, ¿ya? Con Nmap, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar puertos abiertos y más que eso, además de encontrar los puertos abiertos, encontrar los nombres de los servicios en esos puertos. Hay una cosa súper importante que he escuchado hablar de personas que dicen, oye, pero yo encontré una máquina que tiene muchos puertos abiertos. Ya, pero ¿y sabes cuál es el nombre del servicio y la versión? No, pero sé que tiene varios puertos abiertos. Entonces uno dice, ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Es como, esto es un ejemplo muy sencillo, como, imagínate que te encuentras una llave de un manojo de llaves, ¿ya? De casa, en la calle, ¿ya? Entonces te encuentras un manojo de llaves tirado en la calle y tú dices, ok, tengo las llaves, con estas llaves de seguro puedo entrar por todas las puertas de la casa, pero ¿dónde? ¿En qué casa? ¿Ya? O sea, tienes la llave, tienes en palabras sencillas la explotación lista, pero ¿en qué casa la pruebo? ¿Pruebo en todas las casas de la ciudad? ¿Pruebo en las casas que están alrededor de donde encontré la llave? Entonces, y ahí viene un punto súper importante, y ahí viene el aspecto de encontrar puertos. O sea, si encuentras puertos, ya está bien. En primer lugar, encontrar un puerto, por ejemplo, el 80, que esté abierto y no te diga qué nombre de servicio ni qué versión, por lo menos por default tú dices 80, entonces un servicio web. Entonces voy a atacarlo con exploit de servicio web, que sería la mayor lógica. Pero igual es muy amplio porque los servicios web pueden ser múltiples, así que los exploits pueden ser muchos. Así que también como que queda ahí muy amplio, ¿ya? Después vamos al siguiente caso. Encontré puertos abiertos, ¿ya? Y decía que, ejemplo, que era el puerto 80 y decía que era Nginx, ¿ya? El servicio web. Entonces tú dices, ya, entonces es Nginx. Entonces voy a probar solamente exploit de Nginx, ¿ya? Apuntado a ese puerto. Ya, perfecto. Ahí ya estás acotando un poquitito, ¿ya? Pero igual, Nginx tiene muchas versiones y cada versión puede tener algunas probabilidades de explotación, o mejor dicho, algunos exploits de explotación, como hay algunas versiones que son muy seguras y que no van a tener ningún exploit disponible. Entonces ahí también puedes probar todos los de Nginx, pero no vas a saber con cuál puedes llegar a explotar. Y también son varios, ¿ya? Dependiendo del servicio. Y después el último caso sería cuando tú encuentras un puerto abierto, pero además de encontrar un puerto abierto, encuentras el nombre, ejemplo Nginx,
Y además encuentras que dice versión 10.5.8. Entonces ahí tú ya, ese es el mejor caso, porque ahí tú sabes exactamente la versión. Entonces tú buscas exploit para esta versión y ejemplo, si en Google te dice no hay ninguno, entonces ¿para qué intentarlo? Si ya sabes que ejemplo es la versión más actualizada y no tiene exploit disponible. Pero si ejemplo justo esa versión si tiene, exploit disponible, entonces los aplicas y los tratas de explotar. Entonces, es por eso que la explotación, o sea, encontrar puertos no significa, o sea, el hecho de que tengan puertos abiertos no significa que presenten una vulnerabilidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama? No, a ver, es importante que nunca en los puertos, en los servicios, muestres qué servicio está corriendo ahí, y menos qué versión de servicio, ¿ya? El comando que apliqué fue este, nmap, ¿ya? Que vemos ahí. Y encuentro el puerto 80 y el puerto 443, ¿ya? Encuentro estos puertos, pero estos puertos no indican el nombre de servicio, ¿ya? Claramente son de servicio web, pero no lo indica, ¿ya? Y no indica una versión, así que en ese aspecto era complejo. Comprender también que hay algunas veces, por seguridad, que los configuran en otros puertos. Ejemplo, el servicio web es normal que esté en el 443, el HTTPS. Pero algunas veces no lo configuran en el 443, no sé, lo configuran en el 55-58, por ejemplo. Entonces tú dirías, ese puerto está relacionado a qué servicio, no tendrías idea y no sabrías con qué exploit aplicarle. Entonces también eso también puede tener relación con la seguridad en los puertos. Otra cosa, cuando yo entraba a mi trabajo, ¿ya? La verdad es que yo siempre estoy buscando ahí algunas puertas de entrada, computadores que yo pueda ocupar o que yo pueda conectar un pendrive. Estoy viendo si hay puertos de red en las paredes donde yo pueda llegar y conectarme. Siempre estoy así buscando alguna falla de seguridad a nivel de infraestructura donde yo pueda conectarme y atacar. Y cuando yo entraba a este galpón grande del trabajo, yo entraba y me daba cuenta que había una sala de servidores, ¿ya? Y en esta sala de servidores, lo curioso es que junto a la sala de servidores había un tablero con llaves, ¿ya? Como a 2 metros de la puerta de la sala de servidores. Y en ese tablero estaban las llaves de esa sala de servidores, ¿ya? Y habían otras llaves más. Entonces, ahí me empezó a picar un poco la curiosidad. Yo decía, ¿y si saco las llaves y me meto a la sala de servidores y veo qué es lo que puedo hacer cuando esté en la noche? Pero igual me complicaba porque estaban los guardias y habían cámaras y las cámaras justo estaban apuntando a ese lugar, entonces era muy probable que me detectaran. Y o sea, si me ven entrando a la sala de servidores, yo creo que ahí me van a despedir, pero de una. Entonces ahí como que, a pesar de que yo siempre me atrevo, en ese caso no me atreví porque dije, no, si me ven entrando a la sala de servidores, igual podría lanzar alguna mentira, así como, no, lo que pasa es que tengo un problema, estoy corrigiéndolo. Igual la ingeniería social es buena, pero de aquí ya el riesgo lo estaba corriendo muy alto. Así que no, ahí ya no me atreví. Pero vi eso. Ya ahí uno se va dando cuenta de que hay fallos de seguridad en la infraestructura igual. Así que eso. Por otra parte, contarles, acuérdense que tengo el PayPal en la descripción de todos los videos. Si es que les gusta mi contenido y si es que quieren apoyarme para comprar una cuenta de Hack the Box y poder empezar a resolver en conjunto máquinas de Hack the Box, cualquier donación sería bienvenido y así podemos trabajar en conjunto. Así que ahí se los comento. Y siguiendo con la explotación, acá ya se empezó a poner complicada la cosa en mi trabajo, ¿ya? Se empezó a poner complicada la cosa en mi trabajo con mi jefe, ¿ya? La relación estaba un poco ya compleja, y yo ya estaba viendo que me iban a despedir,
¿ya? Estaba a punto de que me despidieran, en palabras simples, ¿ya? Y entonces ahí, cuando yo digo, ya me van a despedir, empecé a sacar archivos de la empresa y empecé a llevármelos todos a mi casa, ¿ya? Y además de eso dije, voy a dejar infectadas las máquinas de acá del trabajo para poder conectarlas desde mi casa y desde mi casa ver todo esto, ¿ya? Así que aquí empieza la segunda fase de explotación, ¿ya? La segunda fase de explotación en la que yo construyera todas las conexiones hasta mi casa para desde mi casa manejar todo el entorno de la empresa cuando me despidieran, en palabras sencillas, ¿ya? Total, ya me iban a despedir, así que ya no me podían hacer nada más. Así que decido infectar mis computadoras, o sea, las computadoras que yo ocupaba en el trabajo. En ese caso eran 3 computadoras que yo ocupaba en el trabajo. Entonces decido infectar las 3 con payload para que los payloads se conecten al computador de mi casa y de esa manera manejarlos, ¿ya? Además de eso, yo manejaba cámaras de seguridad, en palabras sencillas, ¿ya? Y entonces esas cámaras en el trabajo también estaba configurando, o sea, en palabras sencillas, estaba evaluando tener las conexiones desde mi casa también para ver esas cámaras. Ver las cámaras, controlar los computadores y poder tener más completo control, ¿ya? De los sistemas de la empresa. Así que, primero, decido desactivar seguridad en los equipos, ¿ya? Me doy cuenta que los equipos para aplicar payload puede ser un poco complicado en algunos aspectos, claramente con algunos equipos más que con otros, y decido empezar a desactivar la seguridad de estos equipos para que funcionen estos payloads y las conexiones sin problema. Por ejemplo, desactivar seguridad como el User Account Control, ¿ya? El UAC. Desactivar seguridad como las notificaciones que aparecen en el computador víctima, desactivar también el firewall, etcétera, 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 ¿ya? Y el antivirus también, ¿ya? No, acá lo escribí. El antivirus decidí no desactivarlo. ¿Por qué? Porque se iba a notar mucho. Se iba a notar que estaba desactivado. En algún momento iban a notar que estaba desactivado el antivirus y eso iba a levantar muchas sospechas. Entonces dije, no, mejor voy a desactivar toda esta otra seguridad, pero el antivirus no lo voy a desactivar, ¿ya? Así que el antivirus decidí dejarlo activo, ¿ya? Aquí viene la fase cuando empiezo a tratar de hackear todas estas computadoras que estaban bajo mi control, pero tenían seguridad, ¿ya? Algunas de estas máquinas, ¿ya? Que eran 3 computadoras, no me acuerdo cuáles, estaban configuradas por Active Directory, ¿ya? Si no me equivoco, una de ellas, parece. Sí, una de estas computadoras, de las 3 computadoras, estaba configurada por Active Directory. Entonces, al estar configurada por Active Directory, eso te limita, porque no puedes desactivar seguridad porque la seguridad está controlada por el Active Directory, ¿ya? En palabras sencillas, no puedes desactivar, ejemplo, el User Account Control o el Firewall porque te dice que tú no tienes los privilegios, porque quien tiene que desactivarlo sería el Active Directory, porque él tiene el control sobre el equipo. Entonces, en ese sentido, era mucho más complejo porque no era a nivel local solamente. Ejemplo, con un usuario con escala de privilegio, ya como administrador, podría hacer todas esas cosas, pero con Active Directory ya no es tan sencillo. Entonces, así que decido modificar claves de registro y configuraciones locales del sistema, ya siendo administrador local. O sea, para poder evadir esta seguridad configurada por Active Directory, empiezo a modificar, gracias a mi usuario que era administrador, empiezo a modificar claves de registro, ya, del computador, ya, y también configuraciones locales del sistema, ya, para evadir esta seguridad. Esto es regedit, ¿ya? Empiezo a modificar algunas claves de registro, ¿ya? Para eliminarles la seguridad, y también empiezo a modificarle configuraciones locales, ¿ya? Ese es mi siguiente paso. Entonces, el problema es que no era el usuario administrador. Sí, en algunos computadores, ¿ya?
no era, de estos tres, no era el usuario administrador, ¿ya? Y ahí venía un gran problema. Sino que otro usuario, no era el usuario administrador como tal, sino que era un usuario con privilegio de administrador. ¿A qué me refiero con esto? Para que se entienda. Si nosotros vemos acá en este computador, ¿ya? Yo puedo abrir, ejemplo, un PowerShell y lo puedo poner a ejecutar como administrador. Y le pongo que sí y me lo abre como administrador, ¿ya? Eso significa que mi usuario tiene privilegios de administrador. Ahora, mi usuario, ¿ya? Ya que lo podemos ver acá con Huamai, mi usuario es Coder17, ese es mi usuario, ¿ya? O sea, es un usuario que tiene privilegio de administrador, pero no es el usuario administrador, el usuario llamado administrador. Acá debería decir administrador, ¿ya? No es el usuario como tal llamado administrador. Entonces, ese usuario tiene muchos más privilegios. Entonces el punto es que yo necesitaba ese usuario para desactivar alguna seguridad dentro de estos equipos. Así que, pero a pesar de ello, el Active Directory igual me limitaba en los privilegios que podría tener, ¿ya? Entonces, aquí viene un punto también relevante. Es que como yo les decía, yo trabajaba de día y trabajaba de noche. Y en la noche no habían personas. Entonces, como no habían personas, yo era capaz de hacer más cosas en los computadores. Por ejemplo, hacer un bypass de login. Apagar el computador, iniciarlo con Kali, hacer un bypass de login, dejar el usuario administrador local con la contraseña en blanco y tomar el control del usuario administrador, ¿ya? Además, iniciar el computador de manera sin conectarme al Active Directory, iniciarlo de manera local y empezar a hacer configuraciones. Entonces, todo eso lo hacía porque claramente ahí en la noche nadie me iba a ver, ¿ya? Porque si hubiera sido en el día, pasaban personas, había mi jefe que estaba dentro de la misma oficina, entonces se hubieran dado cuenta de las cosas que yo empezaba a hacer y eso hubiera causado muchas sospechas. Pero en este caso no iba a causar sospechas, para nada. Así que empiezo a hacer ese bypass y le cambio la contraseña, o sea, la dejo en blanco la contraseña del usuario administrador y le pongo una contraseña mía, ¿ya? Ahí en ese proceso yo recuerdo haberlo hecho con 2 de los 3 computadores, si mal no recuerdo. Y con uno de esos computadores sí que pasé un susto de muerte. Porque de repente cuando estaba haciendo ese proceso, ¿cómo se llama? El computador yo lo prendí y al momento de prender decía que en palabras sencillas como que se había dañado el inicio del sistema y como que no se podía iniciar y en ese momento yo le puse a reparar y se quedó cargando así mucho tiempo, ¿ya? Yo creo que aproximadamente como 2 horas y yo en todo ese rato estaba muy preocupado. Yo decía, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué respuesta va a dar al siguiente día? ¿Qué respuesta va a decir de por qué quedó la cagada acá con el computador? Y lo que había ocurrido era que yo había metido mano y había dejado la cagada. Entonces ahí me da mucho miedo y yo decía, y ahí empecé a inventar mentiras. Empecé a inventar mentiras lo más creíble posible, construyendo ¿cómo se llama? Construyendo como todo una coartada para que me respaldara y para dar al siguiente día y decir en palabras sencillas, no, yo estaba ocupando el computador y de repente apareció esto y yo no tengo ninguna culpa, ¿ya? Así que no, ahí estaba complicada la cosa. Así que, pero después de haber cargado todo esto, de repente encendió y encendió bien. Así que ahí yo dije, oh, por fin encendiste y me salvaste la vida. Sin embargo, no me iniciaba el usuario y yo no entendía por qué no iniciaba el usuario. Bla, 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 cuento corto. Yo la verdad es que hasta ese momento yo no manejaba mucho Active Directory. Es más, hasta ahora manejo algunas cosas, pero tampoco manejo mucho. Yo diría que manejo bastante poco. El punto es que, pero en ese momento yo no sabía casi nada, ¿ya? Solamente que Active Directory era de Windows. Entonces,
no podía iniciar sesión. Y la razón era porque yo no le anteponía el dominio a / el usuario. Y como no le anteponía el dominio, no podía iniciar sesión. Entonces, la verdad es que me quedé mucho rato ahí con el computador sin poder conectarme. Hasta que después llamé a un amigo y ahí me dijo, no, pon el dominio, ahí se inicia, y ahí ya, por suerte inició. Y ahí dije, oh, por suerte me salvé, porque yo decía, ¿qué voy a decir con tantas cosas que me han ocurrido? ¿Qué mentiras voy a decir al siguiente día de por qué ocurrieron todas estas cosas? Y finalmente ya logré infectar estos computadores. Y aquí ya finalizamos la historia. Los computadores que infecté, aquí les voy a dar las características de estos computadores y mejor dicho, las características de los payloads con los que los infecté, ¿ya? Algunos datos técnicos. Primero que todo, tenía un Windows 10 y tenía un Windows 7 y otro Windows 7, ¿ya? Acá tenemos los tres computadores que infecté. El Windows 10 lo infecté con un payload browser backdoor, un payload de browser backdoor con el que infecté a mi profesor. A este payload le llamé XLinkSys, ¿ya? ¿Por qué le puse ese nombre? Porque era un nombre que iba a pasar desapercibido en esa empresa y no se iba a dar cuenta que era un payload, ¿ya? Así que ingeniería social nuevamente, ¿ya? En carpeta de usuario, no sé por qué le puse eso, ¿ya? Este usuario era un usuario de Active Directory que yo lo tengo, pero no se los puedo mostrar. También tengo la clave, ¿ya? Además a este computador, o sea, y al igual a los otros, a todos les tuve que aplicar persistencia para el payload. Le apliqué la persistencia normal de browser backdoor, ¿ya? A este computador le desactivé el User Account Control, que es User Account Control, ¿ya? Esto, ¿ya? En palabras sencillas significa que el computador te notifique cuando tú hagas cambios en el sistema, como cambios de configuraciones, ¿ya? Ejecución de abrir, ejemplo, algún programa con administrador, ejecutar como administrador, te pregunta sí o no, ya, esas cosas, ya, te aparecen todas esas notificaciones. Ese es el User Account Control, ya. Desactivé el User Account Control, que eso sirve, ¿por qué lo hice? La razón principal es porque con eso tú puedes elevar privilegios sin necesidad de un bypass de User Account Control, porque ya lo podrías ejecutar sin problema, ya, como administrador. También desactivé las notificaciones. Miren acá. Configuración de notificaciones, ¿ya? Acá te aparecen todas las notificaciones, entonces tú la puedes desactivar para que los payloads no muestren notificaciones ya de conexiones o distintas cosas que podrían aparecer por ahí en post explotación, etcétera, etcétera. Así que desactivado también. Y en este computador también desactivé el firewall, ¿ya? Para que me permitiera todas las conexiones. El antivirus en todos los dejé activado, por cierto. En el Windows 7 número 1, acá tuve un problema. Ocupé browser backdoor, ¿ya? Y también con la ingeniería social de XLinkSys. Pero acá quise aplicar la persistencia de browser backdoor, pero no servía, ¿ya? En palabras sencillas, la instalaba, pero no generaba las conexiones, entonces no me funcionaba, no servía. Entonces, por eso que tuve que aplicar otra persistencia. O sea, en palabras sencillas, dejar una puerta abierta, ¿ya? Un backdoor, ¿ya? Con eso, mejor dicho, para eso utilicé un netcat que lo dejé escuchando en el puerto 3434, para que yo en cualquier momento, a través de ese puerto, generaba una conexión bind, ¿ya? Una conexión directa, y ya podía conectarme a la máquina víctima, ¿ya? Entonces, de esa manera me inventé la persistencia, ¿verdad? Fue como una persistencia armada, así, ¿no? ¿Ya? No como las que tenía browser backdoor como tal. Tenía mi usuario, que también era de Active Directory. Oh, no, mire, todos los computadores eran con Active Directory, ahora que me doy cuenta. Tenía mi usuario, mi contraseña. Desactivé el User Account Control, desactivé las notificaciones y desactivé el firewall, ¿ya? La verdad es que fue
bien efectivo todo esto. Acá, en este de acá, apliqué Browser Backdoor, ¿ya? Pero en este caso no me servía Browser Backdoor, ¿ya? Y no tenía permisos para agregar persistencia. Ya, miren, ahí ya está bastante complejo. Acá la persistencia de Browser Backdoor no me servía. Ya, ingresé con Kali y dejé en blanco la clave administrador. Como les había comentado, inicié el computador sin conexión a internet, ya, para que no estuviera conectado al Active Directory, y ahí recién pude hacer cambios, ya. Pero a pesar de que yo hacía todos estos cambios, nuevamente cuando lo tomaba el Active Directory, nuevamente activaba todo lo que yo desactivaba, en palabras simples. Así que no, ahí estuvo complicado, ¿ya? Tengo la clave de administrador que puse, tengo el usuario, tengo la contraseña, y acá sí había problema, porque el user con control no lo pude desactivar, ni las notificaciones ni el firewall, ¿ya? La verdad es que este computador me dio la pelea, eso sí es verdad, ¿ya? También dejé registrado todos los accesos y las configuraciones para a través de estas configuraciones que implementé, poder conectarme a las cámaras de la empresa, ¿ya? Y con las credenciales, etcétera, etcétera. Y este acceso a esta empresa lo conservé hasta que me cambiaron la IP pública, ¿ya? Todo estaba infectado, pero como yo les comentaba, o sea, mi proveedor de internet cada un año aproximadamente me cambia la IP pública, y fue lo que ocurrió, y en realidad es por eso que perdí la conexión con mi profesor, con la clínica, en este caso con el trabajo, porque me cambiaron la IP pública y ya ahí perdía todas mis conexiones de los payloads. Así que esa ha sido la historia. No sé si me quieren comentar algo, si les gustó, si me quieren dar algún consejo. La verdad es que yo les trato de transmitir todo mi experiencia, para que ustedes puedan aprender de ello, de algunos errores que cometí, de algunas problemáticas, cómo las resolví, etcétera, etcétera. Y así puedan darse cuenta que un ataque real, en palabras simples, se asemeja a los ataques que yo les muestro en entornos de laboratorio, ¿ya? Y que muchas de las herramientas que yo ocupo en entornos de laboratorio son aplicables en la vida real, ¿ya? Eso primero que todo, porque yo también, a mí también me pasaba en el inicio, que yo decía, las personas que hacen ataques reales los hacen con otras herramientas que son mucho más poderosas. Y lo que muchas veces me han nombrado las personas es como, tú tienes una herramienta que sí sea para hacer ataques reales, y yo le digo, pero si esto no es magia, con las mismas herramientas que te comparto, con esas mismas puedes hacer ataques reales. Asteri dice buenas noches desde Colombia, buenas noches desde Chile y buenas noches también para todos. En este momento ya voy a despedir esta historia, pero me voy a quedar con ustedes en el directo. Ya voy a cerrar la grabación de este video, pero me voy a quedar en el directo. Así que para que me escriban todas sus preguntas y sus comentarios ahora en el Twitch, y así podamos ir respondiéndolas. Así que eso, ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente historia, video tutorial o consejo. Ha sido un gusto. Bye bye y happy hacking.